El Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica lanzó la tercera edición del Índice de Riesgo Político en América Latina. Entre los aspectos que destaca este índice se encuentra la alerta creciente por la creciente inseguridad en la región y un escenario complejo de gobernabilidad. Para profundizar en las conclusiones de este informe vamos a tomar contacto con Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Mundo Plus. Muy buenas tardes, Pablo, gracias por la invitación. Es el tercer informe finalmente que entregan respecto a los riesgos que existen para América Latina, para el año 2023. ¿Cuáles son los principales que podrían existir para este año y qué países se ven más complejizados en torno a ellos? Sin lugar a duda, la gran sorpresa es que el crimen organizado ocupó el primer lugar. En los años anteriores, ya sea a través de la economía informal o de la corrupción, figuraban puestos menores. Por otro lado, se confirma el retroceso democrático, que en el índice del año anterior ocupó el primer lugar y hoy está en segundo lugar. Y finalmente, la gobernabilidad compleja. Hoy para los gobiernos es más difícil dirigir sus países. Y en un contexto de América Latina que yo destacaría, Pablo, dos temas que cruzan al índice. El primero es que vamos a tener una reconfiguración política. 5 de las 6 principales economías de América Latina pasan a manos de izquierda o centro-izquierda, y esto nos recuerda lo que antiguamente, hace 20 años, se llamaba la marea rosa. ¿Qué va a ocurrir con esta reconfiguración política? Y por otra parte, la desaceleración significativa de la economía. Los últimos reportes hablan que América Latina y el Caribe va a crecer en torno al 1.3% del PIB. Eso es un crecimiento muy bajo y que, de confirmarse estas proyecciones, América Latina iría a una nueva década perdida si la tomamos, Pablo, desde el 2014 al 2023, creciendo al menos del 1%. Eso para las expectativas, para una sociedad latinoamericana que tuvo un cambio social importante en la primera década del 2000, es una nueva fuente de malestar, y eso también gatilla otros riesgos políticos que podemos conversar. Claro, y en ese sentido, ¿qué tanto influye la pandemia del COVID-19 en los resultados que tenemos ahora? Porque sabemos que fue una de las preocupaciones en las ediciones anteriores del índice de riesgo, pero ¿qué tanto influye que, a pesar de que estemos saliendo del COVID-19, generó bastantes problemas en la sociedad y en la economía? ¿Qué tanto influye finalmente la pandemia? Ese nosotros le llamamos, Pablo, el primer shock, la pandemia. El segundo shock, la guerra de Rusia en Ucrania, que aceleró problemas de escasez en materias primas, en alimentos, y aceleró la inflación. Y ahora viene el shock que llamaríamos de las restricciones financieras, especialmente por lo que están haciendo los bancos centrales. La pandemia dejó un legado muy complicado para la región, que todavía lo está viviendo. Uno de ellos que tú mencionaste es la economía. Las restricciones económicas producto de la cuarentena tuvieron un impacto directo en el empleo, en el aumento de la pobreza y en la informalidad, que se empinó sobre el 50% en nuestra región, informalidad laboral. Por otra parte está todo el legado en materia de estrechez fiscal. Los gobiernos tuvieron que hacer un esfuerzo muy importante en materia de transferencias sociales para poder ir en ayuda especialmente a las familias más afectadas por el COVID, y eso elevó el nivel de deuda pública, disminuyendo el margen de maniobra que tengan los estados para enfrentar un crecimiento anémico que vamos a tener este año. Y por último, todo lo que hemos visto más bien a nivel global, las disrupciones de las cadenas globales de suministro, los problemas que ha habido con el comercio internacional, que también terminan impactando a nuestra región. Claro, y en respecto a esto, se menciona que hay 3 elecciones finalmente para este año en nuestra región. Una de ellas tiene que ver con Argentina. Y también que lo que tú mencionabas con el regreso de la marea rosa podría significar todo lo que está ocurriendo en Argentina también, pero también con lo que se menciona en este informe, que se dé vuelta finalmente, que Argentina dé este voto finalmente para castigar a los Fernández. Nuestro diagnóstico es que los ciclos políticos hoy, a diferencia del pasado, son más cortos. En la actualidad estamos viendo esta nueva marea rosa 2.0, muy distinta de la marea rosa de Rafael Correa, de Chávez o incluso de ese Lula 1.0, pero más bien, Pablo, es por un efecto del péndulo. Veníamos de un pequeño ciclo un ciclo político de mayoría de gobiernos de derecha y centro derecha, pero desde el 2019 a la fecha, salvo Nicaragua, en todas las elecciones perdió el oficialismo. Podríamos decir, por lo tanto, que lo de hoy es más bien un síntoma del voto de castigo a los oficialismos que había,
Y Argentina sabemos que el kirchnerismo, el peronismo está en una condición muy complicada políticamente y podríamos tener dentro de estas 6 economías una nueva caída de lo que son las fuerzas de izquierda, como ya ocurrió en el caso de Castillo en Perú. Por lo tanto, estamos entrando en ciclos políticos más breves, el voto castigo hoy día es mayor, las lunas de miel que teníamos en el pasado, no sé si recuerdas, Pablo, los gobiernos gozaban buenos niveles de aprobación el primer año, eso desapareció. Lo vemos en Chile, lo vemos en Colombia y en otras latitudes. Claro, y respecto a lo que pasa en Perú, vemos también que uno de los índices tiene relación con los estallidos sociales. Vemos que en Perú, también en Bolivia, ya ha habido protestas sociales que se vienen arrastrando por distintas situaciones políticas. ¿Qué tan grave puede terminar esta situación en estos países? La situación de Perú, este desastre político institucional, 5 presidentes en 4 años, ha descansado lo que llaman los peruanos las cuerdas separadas. La economía sigue creciendo y tiene internalizado esta suerte de inestabilidad política. Pero eso en algún momento deja de ser sostenible y ya vemos que las previsiones de crecimiento para este año se han corregido a la baja. Vemos la situación delicada, aparte de las vías que se han perdido lamentablemente, el problema de abastecimiento y de escasez que ya está viviendo el sur de Perú y esta presión política de tratar de adelantar las elecciones que ya se adelantaron para abril del 2024. Luego tenemos Brasil, el gigante, donde Lula va a enfrentar al bolsonarismo, más que en el Congreso, en la base social, en una elección que fue tremendamente disputada y polarizada. Colombia es otro país que junto con Chile mantiene niveles de incertidumbre política altas. En el caso de Colombia, ha bajado de manera importante la aprobación del presidente Petro y sus apoyos políticos en el Congreso son frágiles. Eso, Pablo, es una diferencia con la marea rosa de hace 20 años, que hoy la mayoría de estos gobiernos de izquierda no tienen mayoría en el Congreso y cuentan con oposiciones más fortalecidas o menos fragmentadas que en el pasado y tampoco tienen la bonanza fiscal que hubo especialmente por el alto precio de los commodities que tuvimos en la década del 2000. Claro, y en ese sentido, ¿cuál es el desafío finalmente de todos estos gobiernos para evitar que todos estos temas que se abordan en el índice se vayan profundizando finalmente en lo que va del 2023? Tenemos un año retador y muy complejo este 2023 por la gobernabilidad que está muy, muy delicada y por el crecimiento anémico. Pero hay oportunidades en las cuales los gobiernos tienen que ofrecer estabilidad, reglas del juego claras. ¿Cuál es una gran oportunidad que tiene nuestra región? El rol que puede cumplir para la economía verde o la economía del futuro. Tenemos recursos naturales críticos, el litio, cobre, cobalto. Tenemos una capacidad de fuentes de energía renovables que han aumentado más de un 60% en 10 años, que son críticas, un ejemplo es el hidrógeno verde, y que si acompañamos eso con una mayor voluntad política, por ejemplo, de atraer inversión extranjera para desarrollar estos proyectos, América Latina podría aprovechar estas ventajas competitivas que tiene. Pero lo que vemos hoy día son problemas más complejos, como es el tema migratorio, el crimen organizado, y con sociedades muy impacientes. Claro. Jorge, y ya para ir finalizando, ¿qué país es el que sufre más de todos estos riesgos? Son 10 los que se mencionan, por supuesto que no tendríamos que tener toda la tarde para poder comentarlos, pero ¿cuál es el país que está enfrentando peor este tipo de crisis con estos índices? Primero está el Estado fallido llamado Haití. Tú lo mencionabas en tu bloque, que derechamente es un país ingobernable. Luego tiene las 3 dictaduras, muy importantes. ¿Cómo va a ser la negociación de Maduro con la nueva plataforma de oposición? Cuba, que es un tema de nunca acabar, y Nicaragua, que no tiene ni democracia, ni elecciones libres, ni persecución a la oposición. Ahí tenemos un grupo de países críticos. Luego tenemos países que se han venido deteriorando, países que también están teniendo problemas con seguridad, con el crimen organizado. Pongo en esa categoría a México, Ecuador, que está teniendo un problema de inseguridad muy grave. Y en un tercer nivel, yo diría países que, manteniendo la estabilidad, la solidez institucional, como es el caso de Chile, pero que su nivel de riesgo político ha aumentado. Nuestro país, Colombia. Finalizo con un caso interesante que es Uruguay, porque en el caso de Uruguay se está planteando un discurso, lo vimos en la CELAC, que va o desafía a esta retórica que ha tratado de instalar los gobiernos de izquierda o centro-izquierda. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias por habernos explicado esta tercera edición del índice de riesgo político en nuestra región. Que esté muy bien, muy buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación y buenas tardes.